8 de la mañana ya con 36 minutos, nosotros continuamos con más de Viva la Mañana y llega el momento de hablar de temas de salud. Hoy tocaremos el tema de la retinopatía diabética y para comentar un poquito más sobre eso tenemos una nota preparada al respecto. Le damos paso. Las personas con diabetes pueden tener una enfermedad ocular llamada retinopatía diabética. Esta ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre causan daños a los vasos sanguíneos en la retina. Los vasos pueden hincharse y tener fugas de líquido. También pueden cerrarse e impedir que la sangre fluya. A veces se generan nuevos vasos sanguíneos anormales en la retina. Todos estos cambios pueden hacerle perder la visión. Cualquier persona con diabetes tipo 1 o tipo 2 puede padecer este trastorno. Cuanto más tiempo hayas tenido diabetes y cuanto menos te hayas controlado el azúcar en la sangre, mayor la probabilidad de presentar esta complicación en los ojos. Para conocer los síntomas, tratamientos y todo lo relacionado al tema, nos acompaña un especialista en la entrevista de salud. Y el especialista que va a estar con nosotros es el doctor Alejandro Candray. Él es oftalmólogo para tocar este tema, Doc. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Siempre interesante poder visitarles aquí y contribuir a la educación de los televidentes para que cuiden su salud. Por supuesto que sí, doctor. Y en este caso, hoy que estamos hablando de la retinopatía diabética, veíamos un poco en esta introducción que nos presentaba la nota que ambos tipos de diabetes le pueden llegar a padecer. Sí, la retinopatía diabética es una consecuencia bastante lamentable de los dos tipos de diabetes. Usualmente se produce ya en estadios bastante avanzados, en pacientes donde característicamente no han sido bien controlados por diferentes causas, ya sea porque tal vez padecen una intensidad de la condición mayor, o también pues lo más frecuente es que lamentablemente pues no logran tener una dieta adecuada y lograr también el cumplimiento de los medicamentos, ¿verdad? Entonces las consecuencias, todas las que existen alrededor del cuerpo de la diabetes, son bastante prevenibles, ¿verdad? Y si uno logra establecer un régimen bastante adecuado de dieta, de control con medicamentos, se evitan muchas de esas complicaciones lamentables, como lo es la ceguera irreversible que se produce ocasionada por todos los daños crónicos que se van produciendo en el ojo, ¿verdad? Ahora bien, dentro del diagnóstico de diabetes se sabe que, por ejemplo, es una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Y ahí está hasta que el momento ataca de forma complicada al cuerpo humano. ¿En qué momento comienza, digamos, a padecerse una retinopatía o a partir de qué edad o en qué avance se presenta? Sí. Como usualmente la diabetes es una condición que afecta principalmente a la tercera edad, usualmente vienen a presentarse, pongamos quizás un promedio de unos 5 a 10 años después de un mal control glicémico, ¿verdad? Entonces, la mayoría de personas son adultos mayores que empiezan ya en algún grado a tener un deterioro visual que también se acompaña por la producción de cataratas, ¿verdad? El azúcar elevada no solamente ocasiona daño en la retina, con fuga de los vasos arteriales, produce edema de la retina, edema de la mácula, produce desprendimiento de retina, pero también acelera la progresión en la que aparece normalmente la catarata, que originalmente es una condición de la edad, pero que asociada a un mal control del azúcar va a generar una velocidad mayor. Entonces, el diabético está expuesto a una doble causa de ceguera en ese aspecto. Sí. Por eso es importante que todo diabético, acompañado a su control endocrinológico, control nefrológico, también se haga un chequeo de la vista de manera anual, ¿verdad? Y eso tiene que ser un chequeo bastante disciplinado, porque es la única forma de prevenir este tipo de consecuencias que conducen a la ceguera inevitable si no se tratan de manera oportuna. Correcto. Definitivamente, o sea, la diabetes es una enfermedad con la que se puede vivir siempre y cuando se tengan los controles adecuados, la dieta adecuada, y esto vendría a evitar que se den este tipo de padecimientos. Sí, exacto. Lo más importante que debe tener presente el paciente es su dieta. Sí. Acudir no solamente porque a veces es tanto lo que el diabético tiene que cuidarse, que no debe atenderse solamente tal vez a las recomendaciones de su endocrinólogo o su internista, sino que también es recomendable que vaya a un nutricionista o a un nutriólogo para que aprenda a comer, ¿verdad? Aprenda qué tipo de alimentos, qué dieta hacer específica. Y también empezar a hacerse chequeos de la vista, porque al menos es importante detectar, necesita lentes, hay un inicio de cataratas.
Si acaso hay un inicio ya de una inflamación o hemorragias que pueden amenazar a un plazo cercano la visión, ¿verdad? Y recordemos de que muchas de las enfermedades, entre más tiempo se dejan evolucionar, ocasionan secuelas más severas, incluso discapacidades. La visión después de un daño significativo de inflamación o de hemorragia no vuelve a ser la misma, ¿verdad? Entonces es mejor prevenirla y tratarla de manera bien temprana que permitir que evolucione y que nos encuentre por sorpresa, ¿verdad? El tratamiento pues puede ser relativamente tan sencillo como simplemente cumplir con sus medicamentos y su dieta. Pero en personas que ya empiezan a tener grados de hemorragia, ¿verdad? El paciente puede notar incluso las gotas de sangre y la turbidez que se produce por una hemorragia intraocular. En dado caso, pues lo que se necesita en muchas ocasiones es la aplicación de láser. Hay personas que le tienen temor a la aplicación de láser en la retina porque es necesario cauterizar todos esos vasitos que se encuentran sangrando y reducir la demanda de oxígeno que la retina está teniendo. Otro tratamiento consiste en la aplicación de inyecciones intraoculares que intentan detener la producción de todos estos vasos anormales que se producen a consecuencia del azúcar, que son los que sangran y producen crecimientos fibrosos que van a conducir eventualmente al desprendimiento de retina, ¿no? Y luego, cuando se llega a un cuadro en el que ya implica, por ejemplo, una intervención quirúrgica, estamos hablando, digamos, de una nube o la catarata como tal, y en una persona diabética, ¿tiene un cuidado distinto por la forma de cicatrización o por la insuficiencia que tiene de esto? Sí, el diabético que no está controlado y que se expone a una cirugía ocular, de alguna forma, pues sí, le representa cierto riesgo, ¿verdad? Primero que se reduce la velocidad de cicatrización y también le expone un poco más a las infecciones intraoculares, ¿verdad? Entonces, es por eso que es bien importante que si se va a exponer a cualquier tipo de cirugía, pues el azúcar esté en un nivel bastante controlado y que no permita que este tipo de situaciones pues le tomen por sorpresa. A veces es necesario hacer procedimientos con urgencia y el paciente no se puede operar porque tiene el azúcar disparada, ¿verdad? Entonces, el llamado principal, del descuido, la misma, sí, ¿verdad? Como es una condición crónica de disciplina, ¿verdad? Entonces, el llamado principal que quiero hacer este día también, que eso lo vemos con bastante frecuencia en la consulta, es que muchos pacientes tienen el concepto que es la insulina la que le produce la ceguera. Pero ese es un concepto equivocado porque hay muchas personas que le adjudican ese daño porque coincide precisamente que cuando usted ya necesita insulina es porque tiene una gran dificultad en controlar el azúcar con dieta y con medicamentos en pastillas, ¿verdad? Entonces, usualmente ya se tratan de diabetes un poco más agresivas en ese aspecto y coincide usualmente con la fecha en que eventualmente ya empieza algún daño en la retina y empiezan a haber consecuencias visuales, y por eso es que muchas personas asocian el medicamento al daño visual. Pero hay que recordar que el daño se produce por la enfermedad principal, no por el tratamiento que uno está recibiendo. Sí, ¿qué otros cuidados, doctor, o recomendaciones podemos dar al paciente diabético para evitar llegar a una retinopatía diabética? Sí, especialmente tener el aparato en casa, el aparato para medirse y llevar una anotación diaria, o al menos si se va a hacer, depende de qué tan fácil les resulte el control, ¿verdad? Pero yo siempre les sugiero a los pacientes que se hagan un chequeo, ya sea semanal o diario, y que tengan un registro, tengan un cuaderno donde puedan anotar la fecha, la hora y el valor en que les resultó el azúcar, ¿verdad? Así se pueden hacer una idea específica de cómo está su control, ¿verdad? Y también una vez al mes hacerse el examen en laboratorio clínico para poder tener un valor un poco más confiable, ¿verdad? Y específicamente pues la alimentación que se requiere, ¿verdad? Aprender a comer adecuadamente y evitar todos esos pecaditos nutricionales, ¿verdad? Que a veces uno dice solo un pan dulce, solo tal cosita, pero eso viene siendo algo ya un hábito, ¿verdad? Que sí, se empieza a acostumbrar y a salirse del guacal, decimos en el buen salvadoreño. Muchas veces simplemente con el hecho que aprendamos a comer bien, ¿verdad? Se pueden encontrar a veces suplementos nutricionales o cuestiones que nos permiten de alguna forma tener ciertos antojitos, ¿verdad? Pero sin hacer un sacrificio tan extremo, ¿verdad? Pero siempre con una educación apropiada. Aquí tenemos una consulta y es importante darle también lectura, aparte de sus dudas que nos hacen llegar en redes, en WhatsApp. Dice: hola, buenos días, qué buen tema. Dice: fíjense que yo tengo un hijo con diabetes
Y últimamente él tiene muy rojo el ojo. ¿Por qué, doctor? Él tiene diabetes desde los 13 años y ya ahorita tiene 25 años de edad y presenta muy rojo el ojo. Sí, este es un tipo de diabetes tipo 1, ¿verdad? Que es bien importante que sea tratado adecuadamente. Tiene que visitar al oftalmólogo de manera anual. Si la persona se mantiene bien controlada, pues al menos tenemos una expectativa de salud visual pues bastante buena, ¿verdad? El ojo rojo es un síntoma que se puede presentar por diversas causas, ¿verdad? Tal vez no directamente asociada con las consecuencias de la retinopatía diabética o condiciones así, sino que puede ser más que todo tal vez porque está iniciando alguna conjuntivitis infecciosa, hay tal vez alguna alergia por la edad que tiene. Así que lo más importante es que sí se aproxime a una consulta oftalmológica y de paso pues se aprovecha de revisar también la retina para poder observar que esté completamente sana. Otra condición que es bien importante tener en cuenta son los estudios diagnósticos, ¿verdad? Pueden ser tan sencillos como tomar de manera anual una fotografía de la retina. Se toma una foto del interior del ojo. También puede ser necesario lo que es una angiografía fluoresceínica, que ya implica inyectar un contraste en la vena para poder observar el patrón de flujo sanguíneo y cuestiones de fuga. Y también la realización de un estudio, de una tomografía de la mácula, que son estudios bastante avanzados, especializados, que son importantes para detectar todo ese deterioro progresivo que existe en la diabetes, ¿verdad? Interesante, de verdad hay que tomar muy en cuenta, hay que cambiar muchas veces los hábitos que se tienen en torno a los familiares que estamos cerca de alguien con diabetes. Tenemos que ayudarle de sobremanera para poder mantener una dieta que sea ideal para la condición que tiene. Y ojo, también chequearse el resto de familiares porque también hay una propensión a la diabetes. También la asociación familiar es importante, poder prevenirlo. Gracias, doctor. Feliz viernes y feliz fin de semana para usted. Excelente, la orden. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más y se vienen las noticias. Importante quedar muy bien informado previo al fin de semana. Eva Velasco, buenos días.